¿Qué tal, jóvenes? Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, pues es tercera semana de clase. Lo que nosotros tenemos es clase vía, en este caso, virtual, no presencial, en la cual pues espero que ustedes, jóvenes, estén tomando a seriedad toda esta clase. Habíamos tenido unos percances anteriormente en cuestión al chat, ¿no? Del Messenger. Bueno, voy a iniciar por ahí. Jóvenes, en primer lugar, hemos fijado un acuerdo, ¿no? ¿En qué consistía ese acuerdo? Pues en el acuerdo consistía en que el chat solamente iba a ser, pues, para entregar, ¿no? Los trabajos eh, que habíamos acordado todos. Sin embargo, pues ese chat no puede ser utilizado, jóvenes, para poder conversar de otros temas que no sea de temas académicos, en este caso. Entonces, pues jóvenes tienen que abstenerse a dialogar conversaciones de diferentes índoles, ¿no? Porque sinceramente, y les digo con gran seriedad, ¿no? Las conversaciones que han tenido en esas plataformas es nefasta, ¿no? A lo que he visto, porque sinceramente a mí no me importa lo que conversan o lo que hagan, ¿no? Depende de casa, pues en casa debe haber un control eh, de sus padres. Sin embargo, pues he visto muchas cosas que totalmente son de mal gusto para mi persona. Voy a conversar con esos muchachos, no en un hábito de castigo, nada jóvenes, sino que deben mejorar esas cositas, ¿no? Para poder seguir en todo este nivel académico. Entonces, pues jóvenes, tenemos que ver de la mejor forma y tomar de la mejor forma esta plataforma. Pues que sinceramente esta plataforma es para todos ustedes, ¿no? Acá no estamos viniendo para jugar, no estamos viniendo para solamente por cumplir, sino acá tenemos una función. ¿Y cuál es esa función? Pues jóvenes, que todos ustedes no aprendan lo que es en este caso el curso, ya sea lengua o también sea razonamiento verbal. Entonces, pues jóvenes, hay que tomar con seriedad estos casos. Ustedes ya están entrando a un nivel secundario. Y un nivel secundario, pues jóvenes, no es muy diferente a un nivel primario, jóvenes. Entonces, ustedes deben tomar, ¿no? Esas medidas y esas precauciones, por favor. Entonces, pues sigamos con la clase del día de hoy. Profesor, ¿qué va a ser pues la clase del día de hoy o de qué va a tratar la clase del día de hoy? Pues, jóvenes, no, la clase del día de hoy va a ser lo que nosotros conocemos como fonética y fonología. ¿Jóvenes? ¿En qué va a consistir la fonética y la fonología? ¿Cuáles son las características de ambos y en qué se van a diferenciar los dos? ¿Jóvenes? Entonces vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Lo que corresponde tercera semana de clase, curso lenguaje para primer grado de educación secundaria, el tema de fonética y fonología. Bueno, pues jóvenes, iniciemos con la clase del día de hoy. Profesor, ¿en qué consiste la fonética y en qué consiste la fonología? Pues jóvenes, fono etimológicamente viene de la palabra griega, ¿no? Sonido. Logos es estudio o tratados. Entonces, fonología va a ser el estudio del sonido. Pero profesor, ¿fonética también no estudia el sonido? Sí, fonética también estudia, jóvenes, el sonido. Pero vamos a ver las diferencias que hay entre ellas dos, ¿no? Entonces, profesor, la clase de día de hoy, la clase de hoy, ¿no? Va a servir pues para diferenciar lo que es la fonología y lo que es la fonética. Entonces, jóvenes, tenemos que ver, ¿no? De ese lado, ¿ya? Profesor, al momento de nosotros hablar, en la primera clase habíamos dicho, ¿no? Que había un emisor y hay un receptor. En el acto comunicativo, profesor, el emisor es el que va a iniciar una conversación y el receptor es el que va a recibir, ¿no? Dicha comunicación. Entonces van a interactuar, profesor. En esa interacción, ¿no? Van a usar una lengua, ¿ya? En este caso sería pues usado como un código, ¿ya? En este caso. Y profesor, eh, ese código puede ser
bien en un plano oral y escrito. Entonces, cuando nos referimos a un plano oral, nos estamos refiriendo al sonido. Entonces, profesor, cuando estudiamos la fonética y la fonología, pues nos encargamos de estudiar, ¿no? En este caso, a los signos lingüísticos, pero esta vez de forma oral. Pues no solamente va a ser escrito, jóvenes, sino que el lenguaje también tiene una particularidad que también es oral en este caso. Entonces, profesor, cuando estemos fonética y fonología, pues vamos a estudiar la oralidad, ¿no? De la comunicación. ¿De acuerdo? La oralidad, profesor, de la expresión de las palabras. Entonces, ¿cómo vamos a pronunciar? ¿Cómo vamos a expresar tales palabras? Es por eso, ¿no? Que se estudia la fonética y la fonología. Bueno, pues sin más preámbulo, jóvenes, el tema del día de hoy son nociones de fonética y fonología. Pues vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Sin embargo, ¿no? Para poder iniciar de lleno las clases de fonética y fonología, tenemos que distinguir, pues, profesor, hemos dicho entre lengua y habla. Hemos hecho ya en la clase anterior que habíamos dicho que era una lengua. Pues profesor, una lengua es un conjunto de signos hechos convencionalmente por un grupo de personas, ¿no? Y que es de manera arbitraria. Ahí está, lengua. Profesor, lengua usan cada determinado o cada cierto grupo social, ¿no? Que se han puesto de acuerdo, profesor, para usar diferentes signos, ¿no? Para poder dar a entender o para poder comunicarse. Ahí está, lengua. ¿Y qué es el habla? Pues, profesor, simple, el habla es el uso de la lengua. Es cómo vamos a poner la práctica la lengua, profesor. En ese caso, ¿no? El habla, pues va a ser más en el plano de la expresión, en el plano, profesor, oral, ¿no? El habla. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Ese es cómo vamos a usar o cómo se usa la lengua. Ese es el habla. Y ya había explicado, jóvenes, que entre la lengua y el habla son elementos que se complementan. Uno no puede estar sin el otro. El habla no puede estar sin la lengua y como que la lengua tampoco no va a estar sin el habla. Los dos siempre tienen que estar unidos. Es como una hoja de papel que cuando tú quieres cortar un lado, ¿no? Obligatoriamente lo vas a cortar el otro lado. Es igual, el lengua y el habla, ¿no? Tienen, profesor, esa dicotomía. Así lo decía nuestro amigo Ferdinand de Saussure, ¿verdad? Entonces, nos decía, ¿no? Que la lengua y el habla son muy distintos, pero a la vez se complementan ambos. Entonces, profesor, veamos pues más o menos ese plano de lengua y habla. Bueno, pues jóvenes, acá tenemos una imagen. Pues cuando nosotros hacemos un signo lingüístico, hemos dicho que el signo lingüístico es biplánico, ¿ya? El signo lingüístico, profesor, tiene un lado de contenido y un lado de la expresión, o sea, un significado y un significante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando yo les digo abuelo, ¿qué se les viene a la mente? ¿No? A ver, cuando yo les digo abuelo, ¿qué se les vendría a la mente, jóvenes? Pues abuelo, profesor, me imagino, ¿no? En mi cabeza, pues abuelo es una persona ya anciana, ¿no? Que apenas puede caminar. Profesor, es arrugado, tiene cabello blanco. Entonces, abuelo, ¿no? Entonces, profesor, a eso nos referimos con el concepto. ¿Ya? Entonces, a ese concepto que nosotros vamos a imaginar en nuestra cabeza, jóvenes, que va a estar en nuestra mente, vamos a llamar pues significado. Su profesor, ahí tenemos, ¿no? Abuelo, hemos dicho que era una persona anciana de edad, ahí está, es una persona anciana de edad. Profesor, hemos dicho que su cabello es diferente, tiene canas, ahí está, tiene canas. Longevo, sí. Apenas puede caminar, sí. Son características, cualidades que puede tener pues un abuelo, ¿no? Entonces, profesor, cuando yo les digo abuelo, ustedes ya se imaginan en su cabeza, pues automáticamente yo les digo abuelo, y ustedes se van a imaginar, ¿no? Ya las características que tiene. A esas características que ustedes se imaginan en la cabeza, pues es el significado. Por ejemplo, profesor,
yo les digo elefante. ¿Qué se les viene a la cabeza, jóvenes? Pues profesor, cuando usted dice elefante, pues nos imaginamos a un animal inmenso, con trompas largas, no con orejas largas, disculpen, una trompa, ¿no? Y que vive pues en las llanuras de África, profesor. Ahí está. Todo lo que ustedes se han imaginado, ¿no? En la cabeza, jóvenes, ya ese es el significado. Profesor, y la palabra elefante, como nosotros expresamos a ese animal elefante, ya esa palabra que ustedes escuchan, elefante, es el significante. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, hemos dicho que abuelo. ¿Cuál sería el significante? Pues la expresión, la palabra abuelo. Entonces, esta de acá, pues sería el significante. ¿Ya, jóvenes? Entonces, no hay que olvidar, ¿no? Esos puntos muy importantes, jóvenes. ¿Está bien? Bien, prosigamos. Profesor, en el significado va a estar el plano del lenguaje, ¿ya? Ese plano se va a llamar el plano del contenido. Y en el significante va a estar el plano del habla. ¿Ya, jóvenes? Hemos dicho que los dos siempre van a estar complementarios. Tanto, profesor, el ámbito del lenguaje es el ámbito del contenido y el habla es el plano de la expresión. O sea, lenguaje, profesor, son los conceptos que vamos a tener en nuestra cabecita. Y el habla, profesor, es que esos conceptos, ¿cómo lo vamos a expresar? ¿Cómo lo vamos a decir? Eso es el habla. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser el significante y la lengua vendría a ser el significado. Y cuando nosotros hablamos de fonética y fonología, pues jóvenes hemos dicho que estamos hablando del sonido. Fono es sonido. Pues vamos a estudiar la articulación, la pronunciación, profesor, del signo lingüístico. ¿Y quién estudia, profesor, la pronunciación del signo lingüístico? En este caso, jóvenes, va a estudiar el significante con el habla. ¿Ya, jóvenes? Pues el habla es la pronunciación, es el acto concreto, ¿no? Profesor, es lo patente, ¿no? Entonces, ahí está, es lo individual que vamos a tener cada una de las personas. Entonces, profesor, en el ámbito fonético en el ámbito fonético se va a estudiar en el plano del significante y en el ámbito fonológico se estudia en el plano del significado. ¿No, jóvenes? Entonces hay que ver este punto, ¿no? Principal, ¿no? Para poder entender las diferencias entre fonética y fonología. ¿No, jóvenes? Hemos dicho, ¿no? Que la fonética se va a estudiar en el plano del significante y la fonología se va a estudiar en el plano del significado. ¿Jóvenes? Entonces la fonología se va a estudiar en el plano de la lengua y la fonética se va a estudiar más o menos en el plano del habla. ¿Ya, jóvenes? Entonces hay que ver y hay que arrancar desde ese punto. Entonces, para que les quede claro. Entonces, sin más preámbulos, vayamos, profesor, al concepto, pues qué es fonética y qué es fonología. A ver, en primer lugar, vamos a ver qué es fonética y qué diferencia tiene, pues, con fonología. Pues la fonética estudia al sonido o las propiedades acústicas. ¿De jóvenes? ¿A qué nos referimos con sonido? Por ejemplo, yo les puedo decir, cállese. Entonces, profesor, ¿están escuchando? Cállese, es lo que yo estoy pronunciando. Sí, profesor, estamos escuchando. Pues esas son propiedades acústicas, sonidos. Entonces, jóvenes, el hombre no creó sonidos. Jóvenes, el hombre para comunicarse ha creado sonidos. En un momento no eran instintivos, pero al pasar del tiempo, ¿no? El hombre se fue desarrollando más. Y al momento de desarrollarse, iba creando sonidos, jóvenes. Y esos sonidos que iba creando, ¿no? Esos sonidos que el hombre iba creando, pues le estaba dando sentido a cada uno de ellas. Entonces, profesor, el hombre se daba cuenta que sus cuerdas vocales, sus pulmones, la lengua, ¿no? Hacían que ésta crea diferentes sonidos, ¿no? Entonces, profesor, desde ahí el hombre supo diferenciar entre la N y la N, la R, la S, lo que nosotros ya conocemos como consonantes y vocales. Entonces, el hombre, al darse cuenta que producía distintos sonidos, dijo, ah, estoy produciendo distintos sonidos. Entonces, el hombre se dio cuenta, ¿no? Que esos sonidos funcionaban, pues, para poder articular. En el momento de articular,
formaban pues una palabra. Entonces, profesor, la fonética estudia las propiedades acústicas. ¿De qué? De los sonidos o, en este caso, grupos de sonidos. En este caso también sería pues en el ámbito de la expresión fisiológica. ¿Y a qué nos referimos con el ámbito de la expresión fisiológica? Cuando hablamos de fisiología, es la intervención de los órganos fonoarticulatorios. ¿Cómo son los órganos fonoarticulatorios? Pues son los órganos jóvenes que nos ayudan a producir los sonidos. ¿Ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, etcétera, etcétera. ¿Han visto, no, cómo muevo mi boca al momento de pronunciar las consonantes y las vocales? ¿Han visto que pronuncio igual o diferente? A, B, A, B. ¿Se han dado cuenta que es muy diferente? Pues el hombre, al momento de pronunciar sonidos, también se había dado cuenta, pues, que eran muy diferentes los sonidos que él pronunciaba. Y al darse cuenta, ¿no? Pues creó, en este caso, en lo que nosotros llamamos la fonética y la fonología. Entonces, profesor, la fonética estudia las propiedades acústicas del sonido y un nivel fisiológico. Hemos dicho que un nivel fisiológico son la intervención de los aparatos fonoarticulatorios, en este caso pues sería la laringe, los pulmones, la lengua, los dientes, el paladar, ¿no? La nariz, ahí está. Todos esos órganos, ¿no? Profesor, intervienen en la pronunciación o en la elaboración de los sonidos. Entonces, profesor, ese estudio del sonido en sí mismo, jóvenes, es estudiar a un sonido. En este caso, pues, a los sonidos articulados. Y esos sonidos articulados se van a llamar, en este caso, jóvenes, fonos. ¿Ya? En este caso, pues, se va a llamar fonos. Entonces, la fonología podemos decir que son unidades físicas del habla. ¿Ya? A la fonética les interesa, pues, estudiar los sonidos articulados y pronunciados del habla. ¿Ya, jóvenes? Es decir, la producción y articulación de los sonidos y estudia desde el punto de vista acústico, físico y articulado, fisiológico. Entonces, profesor, cuando hablamos de fonética, pues la fonética va a estudiar los sonidos que el hombre ha producido. Esos sonidos, profesor, es el lado físico. O sea, va a estudiar cómo vamos a expresar esos sonidos y cómo lo vamos a articular. ¿A qué me refiero con articulación, jóvenes? Pues esos sonidos, ¿no? Que va a producir el hombre, lo va a juntar, lo va a unir. Y en el momento de unir esos sonidos, pues el hombre va a crear una palabra. Y esa palabra va a dar referencia a un significado. Entonces, profesor, el hombre, pues antes del lenguaje, antes el lenguaje era totalmente oral, jóvenes. No había escritura, igual que el quechua, ¿no? El quechua no tenía escritura, solamente era de manera oral. En la actualidad sí tiene escritura, pero antes no tenía escritura, era de manera oral. Entonces, profesor, el lenguaje antiguamente no, y arcaicamente en su primera trayectoria era de manera oral, nadie escribía. En el momento de pronunciarse oralmente, pues a eso vamos a llamar fonética, estudio de los sonidos que produce el hombre. En este caso, pues los sonidos articulados. Entonces, ¿qué será, profesor? La fonología, ¿no? En este caso, jóvenes, la fonología ya estudia el sonido abstracto. Eh, Profesor, la fonética es algo concreto, algo físico. Por ejemplo, yo estoy conversando, profesor, con mi compañera y le digo, María, ¿cómo estás? Entonces María me va a escuchar, ¿no? A través del sonido y ese sonido va a ir, ¿no? A través del canal. Mi canal, pues, en este caso, profesor, va a ser el aire. Y a través del aire, ¿no? María me va a escuchar. Ese es lo físico, profesor. Entonces, lo fisiológico es la intervención de los aparatos fonoarticulatorios. Entonces, ahí está, profesor. En cambio, la fonología va a estudiar el sonido abstracto, o sea, los fonemas. ¿Y qué son los fonemas? Son la unidad mínima distintiva, profesor. Los fonemas van a ser las unidades mínimas distintivas, ¿ya? Que se va a diferenciar una palabra. Eh, Profesor, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener pala, mala, mesa, misa. ¿Ya?
Cuando hablamos, profesor, de fonología, ya jóvenes, acá no hay que equivocarse. La fonética son los sonidos, jóvenes. En cambio, la fonología va a ser el sonido, profesor. Fono es sonido. Logos es estudio, es el estudio del sonido, pero en un nivel abstracto. O sea que la fonología va a estar en nuestra mente, jóvenes, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo te digo, no, profesor, en Perú no puedo decir hola. En este caso, en otros países no puedo decir bonjour. En inglés puedo decir hello. Entonces, profesor, a esos distintos sonidos que produce el hombre, ¿no? Va a estudiar la fonética, ¿ya jóvenes? Y la fonología va a estudiar qué rasgos o qué sistemas, ¿no? Manejan ya esas fonologías, esos sonidos, ¿ya jóvenes? Entonces, no hay que equivocarnos en ese aspecto. Entonces, ¿no? Los fonemas es algo abstracto, es conjunto de sistemas, estudia la lengua. Entonces, más adelante nos vamos a dar cuenta, jóvenes, qué diferencia hay entre ellas dos para entender mejor. No se apresuren. Estos solamente son conceptos básicos que más adelante vamos a aprender. Entonces, profesor, cuando me refiero a unidad mínima, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta que el fonema son unidades mínimas? Por ejemplo, yo tengo la P, la A, la L, la A, que en este caso son fonos, ¿no? Profesor, estos fonos, ¿no? En este caso fonemas, P-A-L-A, van a cambiar el significado cuando cambio solamente un fono. En este caso, profesor, cambio la P por la M. Ahí está, profesor. Cambio la P por la M. En este caso, profesor, pala y mala. ¿Tendrán distintos significados? Sí, van a tener distintos significados. Por eso se le dice unidad mínima distintiva. ¿De acuerdo? Ahora, acá. Acá es donde vamos a explicar más lo que es el fonema y lo que también vendría a ser la fonética, ¿no? En este caso, vendría a ser la fonología y la fonética. Entonces dice que la fonología es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar a el fonema. ¿Y qué es el fonema, profesor? El fonema es el sonido abstracto o mental que vamos a tener, unidad mínima derivada de la lengua que está representado en nuestra mente. ¿De jóvenes? ¿Cómo es eso, profesor? El fonema es la unidad mínima distintiva de la lengua, ¿no? Como vemos acá, jóvenes, en nuestra imagen, ¿no? Por ejemplo, pala, mala, mesa, misa. Con solo cambiar una mínima unidad, cambia todo el significado. Por eso dice unidad mínima distintiva. ¿Y qué son? ¿Cómo se clasifican en este caso los fonemas, profesor? En los segmentales y en los suprasegmentales. ¿Y en qué consisten los fonemas segmentales? Pues se concretan en la simultaneidad. O sea, los fonemas segmentales van a estar los consonantes y las vocales. Pues profesor, nosotros tenemos 19 consonantes y 5 vocales. ¿Ya, jóvenes? Entonces, profesor, a eso llamamos segmentos, ¿no? Los segmentos son las divisiones, pues, que vamos a tener, ¿ya, jóvenes? ¿Y qué serán las suprasegmentales? Pues las suprasegmentales, jóvenes, son elementos que se añaden a los segmentos vocálicos. Afectan a más de un fonema. Este puede ser el acento o tono o altura musical. Por ejemplo, público y publicó. ¿Es diferente el significado o no? Sí, profesor. Público es un grupo de personas. Publicó es pues hacer algo notorio, ¿no? Publicó. Entonces, publicar viene del verbo publicar, no pasado. Publicó. Entonces, profesor, eso llamamos lo que nosotros fonología. ¿Y qué es fonética, profesor? Pues fonética es la rama de la lingüística que estudia los sonidos articulados, también conocidos como fonos. ¿De jóvenes? Su unidad mínima es fono. En la fonética, su unidad mínima va a ser el fono. En la fonología, su unidad mínima va a ser el fonema. ¿Qué es el fono? Pues es emitido por la voz, ¿no? Se relaciona con el habla y se representa entre corchete, mientras que el fonema se representa en rayas oblicuas. ¿De jóvenes? ¿Son limitados? Sí. ¿Qué clases de fonos vamos a encontrar? Consonánticos y vocálicos. En las consonánticos vamos a encontrar, pues, por el punto de articulación,
modo de articulación por la vibración de las cuerdas vocales y la acción del velo del paladar. O sea, profesor, punto de articulación es cómo va a expresar el sonido. ¿Ya, jóvenes? Ese es el punto de articulación. Eh, Profesor, el modo de articulación en este caso, jóvenes, ¿ya? ¿Qué sería el modo de articulación? A ver, disculpen un rato. ¿Qué sería el modo de articulación en este caso? Jóvenes, en este caso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de modo de articulación, es cómo lo vamos a pronunciar. ¿Qué aparatos fonoarticulatorios van a interceptar en ese sonido? Por la vibración de las cuerdas vocales, si estas va a tener presencia de las cuerdas vocales o no, ¿ya? Y por la acción del velo del paladar. O sea, si nosotros el paladar lo vamos a abrir mucho, por ejemplo, como las vocales abiertas, A, E, O, ahí está, abres, tiene una cavidad amplia. En cambio, las vocales cerradas, I, U, como ustedes se están dando cuenta, ¿no? En este caso no se abre mucho, profesor. Entonces, todo eso va a estudiar en la fonética, ¿ya, jóvenes? Y la fonología va a estudiar, pues, a las consonantes y a las vocales, en este caso representativas, ¿no? En imagen mental, ¿ya, jóvenes? Muy bien. Ahora, profesor, el fonema, en este caso, jóvenes, va a estar en la mente, ¿ya? En la mente. En cambio, profesor, el fono, en este caso sería la fonética, pues va a ser lo que es físico y también lo fisiológico. Cuando hablamos de fisiológico, jóvenes, pues estamos mencionando, ¿no?, a la intervención de los órganos fonoarticulatorios. ¿Quiénes intervienen, profesor? Por ejemplo, la tráquea, las cuerdas vocales, la lengua, los labios, también intervienen los dientes, intervienen los orificios de la nariz, ¿no? El tracto nasal, disculpen, el paladar, los alveolos, el velo del paladar, la epiglotis y la vibración. Ahí está. Todo eso, jóvenes, son aparatos que van a intervenir para producir sonidos. En ese caso, el fonema va a estudiar, ¿no?, todos esos órganos fonoarticulatorios que intervienen en los sonidos, ¿ya? La fonética. Y en cambio, profesor, la fonología va a estudiar la representación de esos sonidos. ¿Jóvenes? Por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K es la representación de esos sonidos, ¿ya? Por ejemplo, profesor, cuando yo me refiero a B, no es un fonema, en este caso bilabial sonoro. ¿Por qué bilabial? Porque estoy, profesor, presionando mis dos labios. B. Cuando digo viga, ahí está, profesor, es bilabial. ¿Ya, jóvenes? Barco, ahí está. Banco, profesor, bilabial. Entonces, cuando yo estudio que la B es un fonema bilabial sonoro, esa es parte de la fonética. Y su representación es la B. Ese es fonología. O sea, profesor, cuando yo digo que la B es un fonema, en este caso, ¿no?, oclusivo bilabial sonoro, profesor, a eso es parte de la fonética. Y cuando digo B en su representación, ¿no? El fonema oclusivo bilabial sonoro es representado por B. Esa representación B es la fonología. Entonces, vamos a ver, pues, más adelante qué sería eso. Cuando nos hablamos de partes, jóvenes, en este caso, eh, de la fonología, va a tener clases segmentales y suprasegmentales. Los segmentales habíamos explicado, ¿no? Son los fonemas que se concretizan en sucesión, o sea, los vocales y las consonantes. ¿De acuerdo? Y las suprasegmentales son términos que se añaden, ¿no?, a las palabras, a los segmentos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso puede ser el acento, la entonación, la duración o el tono. ¿De acuerdo? Y también vamos a tener, pues, la clasificación, en este caso, de la fonética. Están los consonánticos y los vocálicos. Los consonánticos son, para definir los fonos consonánticos se toman en cuenta, pues, cuatro rasgos articulatorios. El punto de articulación, que es dónde va a salir el sonido, el modo de articulación, qué órganos voy a emplear para articular ese sonido, por acción del velo del paladar, cómo va a ser la posición o rasgos físicos o fisiológicos que voy a hacer para poder producir ese sonido, y la acción de las cuerdas vocales.
si las cuerdas vocales van a intervenir o no para producir esos sonidos, jóvenes. A eso estudia la fonética, jóvenes. Y también vamos a tener en un ámbito en un ámbito vocálicos. En los fonos vocálicos se describen teniendo en cuenta los rasgos articulatorios, ¿no? Entonces, profesor, cuando hablamos de rasgos articulatorios, es según la posición de la lengua, según el grado de la abertura de la cavidad bucal. Pues, profesor, al momento de usar, ¿no?, nuestra lengua, también producimos muchos, en este caso, pues, fonemas, ¿no? M, ¿no? Es, profesor, un fonema bilabial, no nasal, en este caso. Entonces, profesor, a eso estudia lo que es en este caso, la fonética, ¿ya? Entonces, veamos, pues, más diferencias entre fonética y fonología. Los dos son ciencias que estudian el sonido del lenguaje. O sea, los dos tienen por objeto de estudio el sonido del lenguaje. Pues la fonética, pues, es en el plano de la habla y la fonología es en el plano de la lengua. O sea que, profesor, la fonética es individual y es de acuerdo a un contexto determinado. Pues, por ejemplo, jóvenes, en distintos países se va a pronunciar distintos sonidos. Por ejemplo, la lengua castellana es muy diferente a la lengua alemán. Y la lengua alemán es muy diferente al portugués. Y el portugués es muy diferente al francés. Entonces, profesor, a ese sistema de signos, a esos sonidos, jóvenes, va a estudiar, ¿no?, la fonética, ¿ya? Porque esos sonidos son muy diferentes, ¿no?, de acuerdo a rasgos situacionales de cada país, ¿no? Cada país tiene diferentes lenguas, ¿ya, jóvenes? Y como tiene diferentes lenguas, va a tener, pues, diferentes hablas, diferentes pronunciaciones, ¿ya, jóvenes? Entonces, ¿no?, a eso va a estudiar la fonética, ¿ya, jóvenes? Por ejemplo, eh, el ruso y el alemán, ¿no, jóvenes? Son, pues, lenguas toscas, ¿ya? Entonces, profesor, sus sonidos son muy toscos. En cambio, profesor, el castellano viene, pues, de lenguas romances, ¿no? Son más dulces. Entonces, profesor, esos sonidos toscos y dulces va a estudiar, pues, la fonética. ¿Y qué va a estudiar la fonología, profesor? Va a estudiar el ámbito social. Pues un grupo de personas se pusieron de acuerdo, ¿no?, que esos sonidos que los hombres producían tenían que ser un sistema y tenían que articularse, tenían que unirse. Y al momento de unirse, al momento de articularse, formaban una palabra. Pues esa es la fonología, ¿no? Porque un grupo de personas se pusieron de acuerdo que esos sonidos que ellos producían, pues va a significar o va a tener, profesor, va a tener, pues, en este caso, no sería un significado, sino va a tener una suma importancia. Y también va a estar en el ámbito de la abstracción, o sea, va a estar en la mente, jóvenes, ya en el cerebro. ¿Qué más, profesor, podemos tener? Por ejemplo, para entender lo que es diferencias entre fonología y fonética, pues que lo tienen que dominar bien, bien, jóvenes. Cuando te dicen, te mando un beso, abuelita, cuídate mucho. Entonces, beso. Beso. Profesor, la palabra beso, la expresión beso. Ahora, profesor, beso. Entonces, vamos a ver, ¿no?, que beso, primero, va a estar en el significado. Cuando les digo beso, ¿ustedes qué significado le dan? ¿No, profesor? Beso, pues, viene del verbo besar, ¿no? Beso. Ahí está, profesor. La palabra beso. Ahora, esa palabra beso que nosotros vamos a tener, jóvenes, en la cabeza es la representación fonológica, ¿de jóvenes? Y, profesor, el lado físico, ¿cómo lo vamos a expresar? Eso es la fonética. La representación del beso es la fonética. Beso. ¿Me escuchan? Eso es la fonética. El sonido que yo produzco, beso, es la fonética. Y, profesor, ¿cómo lo voy a graficar o cómo lo voy a escribir ese beso? B-E-S-O es la fonología. ¿Ya, jóvenes? Entonces, beso, el sonido que estoy produciendo es la fonética. Beso. Y, profesor, la escritura que estoy formando gracias a ese sonido, B-E-S-O, es la fonología. ¿Jóvenes? Entonces, no nos olvidemos esa cuestión, jóvenes, por favor. Entonces, vamos a ver la diferencia entre las unidades de objetos de estudios. De la fonética, jóvenes, la unidad mínima es el fono. ¿Y qué es el fono? Son los sonidos lingüísticos, lo que va a producir, en este caso, a nivel universal. Pues cada país
¿no? O cada lengua tiene sus propios sonidos lingüísticos. No tienen el mismo sonido lingüístico, jóvenes, cada lengua, ¿no? Son diferentes los sonidos lingüísticos. Entonces, el fono va a estudiar esos sonidos lingüísticos de cada país o de cada lengua. En cambio, profesor, la lengua, ¿no? Son ya sonidos que se ponen de acuerdo un conjunto de personas. Todos producimos sonidos, jóvenes, a nivel universal, ¿no? Y es la mínima unidad de la fonética. Por ejemplo, profesor, podemos decir que los fonemas son la palabra huevo, ¿no? Y profesor, los fonos que deben estar siempre entre corchetes será huevo. ¿Cómo lo vamos a pronunciar? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a expresar? Pues profesor, nosotros no decimos pescado. Pescado sería en este caso el fonema, ¿no? ¿Cómo se va a representar? ¿Y cómo lo voy a decir, profesor? Es pescado. Ese pescado es fonética. Ese pescado, esa representación que le voy a dar, ¿no? Es la fonología. ¿De jóvenes? Entonces no hay que equivocarnos en esas cositas. ¿De jóvenes? Muy bien. ¿Y qué es el fonema? Pues el fonema es, jóvenes, la unidad mínima de la fonología. Son las representaciones mentales que vamos a tener. Solo podemos pensar en ello. Y es la mínima unidad de la fonología. Por ejemplo, profesor, sol y sal. ¿Ya? Profesor, sol y sal. ¿Por qué son fonemas, profesor? ¿Por qué son mínimas unidades de la fonología? Pues solamente al cambiar una consonante o una vocal, cambia todo el significado. Por ejemplo, cambio la O por la A, sol y sal. ¿Tendrán diferentes significados o no? Sí. Profesor, cuando yo quiero cambiar pata y lata, P por L, ¿tendrán diferentes significados o no? Sí. Y si quiero cambiar R por L, ¿tendrán diferentes significados o no? Lata y rata. Sí, profesor. A eso vamos a llamar fonemas. Entonces, para terminar, jóvenes, la clase del día de hoy, ¿no? Y ustedes, si tienen alguna duda, me van a, ¿no? Preguntar en la plataforma Zoom. Relación entre fonema, ¿no? Y letra. La unidad básica de la letra, jóvenes, ¿ya? O sea, el fonema va a ser la letra, jóvenes, ¿ya? Es la representación ideal. Por ejemplo, profesor, yo te digo casa. Ese sonido es la fonética. ¿Y cómo tú lo vas a representar? Ese sonido, S-A, no, C-A-S-A, va a ser la fonología. Esa representación de la palabra, de la expresión casa, ¿no? Va a ser la, esa expresión de la palabra casa va a ser la fonología. S-A, 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 disculpen, S-A, casa es la fonología. Y profesor, lo oral, casa es la fonética, lo que doy a explicar, lo que expreso, casa. Lo que ustedes escuchan, casa, es la fonética. ¿Y cómo represento eso, profesor? Pues eso se representa, profesor, esa palabra, profesor, lo que tú estás pronunciando, casa, ¿no? O por ejemplo, yo digo gato, ¿de Juanes? Para que ustedes puedan entender. Gato, ¿ya? Ahora, profesor, yo escucho la expresión gato. Esa es la fonética. El sonido gato, ¿no? Es fonética. Ese sonido es fonética, profesor. Gato es un sonido. Eso es fonética. Ahora, esa representación, profesor, G, A, T, O, ¿no? Que son, la G es un fonema, A es un fonema, T es un fonema, O es un fonema. Al unirse, van a hacer una palabra. Y esa palabra va a tener un significado, profesor. Entonces, a eso vamos a llamar fonología. La representación de los sonidos es la fonología y el sonido mismo es la fonética. Jóvenes, no se olviden eso. Representación del sonido, fonología. El sonido en sí mismo, fonética. Jóvenes, entonces la letra, jóvenes, es la representación del fonema. Jóvenes, entonces el fonema es la letra, pues jóvenes, ¿ya? Son las palabras que nosotros unimos, las letras que nosotros unimos y formamos una palabra, eso vendría a ser el fonema, ¿de jóvenes? En otras palabras. Entonces, la letra es la unidad básica de la escritura que representa idealmente a un fonema. Claro, ¿no? La letra va a representar a un fonema. En el español, al conjunto de letras se le denomina abecedario, por las primeras letras, A, B, C, D, ¿no? Abecedario. Eh, con relación a fonema y letras, se complica un poco más por las diferencias dialectales.
Este es el caso de dos características dialectales del castellano en América y en España. Por ejemplo, la Z y la S. Pues en el Perú, profesor, no va a haber diferencia entre la Z y la S. Lo vamos a pronunciar de la misma manera. A esa pronunciación, ¿no?, le vamos a llamar fonética, profesor. Y su representación Z y S vamos a llamar fonología. Entonces, profesor, ese se llama el ceseo. Y también, profesor, tenemos el uso de y la doble L. Esa diferencia más se muestra en la sierra y en la costa, ¿no? Entonces, profesor, esas diferencias, ¿no?, también vamos a tener con respecto a la formación de las letras. El ceseo en la desaparición del fonema Q y su reemplazo por S. El yeísmo ocurre por la desaparición del fonema y su reemplazo por el fonema L o doble L en este caso. Este último fenómeno está muy extendido por toda América con la única excepción de la zona andina. Pues solamente en la zona ande, ¿no?, de la sierra y la costa saben diferenciar entre la y la doble L. Pues en otros países no lo diferencian, solamente en la sierra peruana. ¿Jóvenes? Entonces hay que ver también esas cositas. ¿Qué más tenemos, profesor? Ahí está, jóvenes. Acá se van a dar cuenta. ¿Qué es un fonema, profesor? Son las representaciones gráficas. Ahí está. La B, que tiene que estar, ¿no?, en oblicuos, ¿no? Rayitas oblicuas, ¿ya? En este caso, ¿no, profesor? En este caso, pues, eso es llamado por... A ver, ¿cómo les diría? Mm, está... A ver, estos fonemas, pues, jóvenes, son las representaciones gráficas. Ahí está. B, K, G, C, S, Z, X, Y, R, R, I, U. Entonces X también sería acá. Entonces, profesor, son las representaciones gráficas, son los fonemas. ¿Y ya? Profesor, los fonemas son sonidos. Y su representación gráfica solamente es B. Pero la letra, profesor, es B y V, ¿no? Ahí está, profesor. Por ejemplo, en Y también vamos a ver eso, la diferencia entre y la doble L, profesor. Eh, fonet- Fonológicamente, profesor, no va a haber diferencia entre la y la doble L. Y fonológicamente, profesor, no va a haber diferencia entre la B y la V. Entonces, profesor, va a ser representado solamente con una sola palabra, B, ¿ya? Y la y la doble L va a ser representado solamente con una sola palabra. En este caso sería así, ¿no? Por dos líneas que deben anteponerse y posponerse. Entonces, jóvenes, a esto es lo que nosotros llamamos, pues, fonología, la representación de los sonidos. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué es la fonología? Representación de los sonidos. ¿Y qué es fonética? El sonido en sí. ¿Ya, jóvenes? Entonces, no hay que olvidar eso. Por último, vamos a ver, pues, que la fonología es la representación de la lengua. Abuelo está mal. Entonces, la fonética es el sonido que vamos a producir mediante esa representación. Por ejemplo, el sonido en sí, ¿no? Abuelo, no decimos abuelo, decimos abuelo, ¿sí o no? No decimos está mal, decimos tamal. Ahí está. Entonces, profesor, eso sería lo que es la fonética, ¿no? Lo que nosotros vamos a reproducir o pronunciar. Y la fonología es la representación de los sonidos. ¿Ya, jóvenes? En este caso, pues, serían las letras. ¿Jóvenes? Entonces, jóvenes, pues sería la clase del día de hoy. Espero pues que hayan entendido más o menos de fonética y fonología. Si tienen alguna duda, pues vamos a resolverlo en la plataforma Zoom. Entonces, nos vemos más rato. Pues que tengan un buen día.